yo no voy a dejar que ninguna piedra tome mi lugar. Si yo callo, una piedra va a clamar. Yo no me voy a callar. Yo no quiero que las piedras clamen en mi lugar. Yo quiero ser quien proclame la venida del Señor. Estamos empezando realmente esta última semana de la vida del Señor Jesús en los evangelios, y sabe que es un tiempo bien padre, es algo bien especial, es algo bien bonito el poder reconocer al Señor Jesús. Una de las cosas que he estado meditando y que quiero hablar con ustedes esta mañana tiene que ver con conocerlo, tiene que ver con poder tener el entendimiento de quién es Jesús y que podamos recibirlo con todo nuestro corazón, y que no sea una cuestión emocional o que no sea una cuestión de ritos como hasta el día de hoy el mundo los tiene, ¿sí? Una cuestión de rituales, sino que más bien podamos tener un entendimiento espiritual de lo que estaba pasando. Quiero que abra por favor su Biblia conmigo en Lucas capítulo 19, versículos 28 en adelante, y vamos a leer todo lo que estaba pasando en este lugar, en Jerusalén, en este momento. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto que está pasando es un evento muy especial. Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No fue un acto aislado, no fue un acto improvisado, tenía un significado fuerte, y cada aspecto de lo que está pasando en este lugar es intencional. Tal vez lo que más reconocemos en cuanto al cumplimiento de las profecías son estas. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de la palabra de Dios y cómo Juan dice que todas las escrituras apuntan a Él. Y tal vez las profecías más conocidas que relacionamos con la entrada triunfal de Jesús tiene que ver con Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, humilde, y está sentado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Ahora, ya hemos escuchado antes, y no me quiero detener mucho en esto, aunque sí voy a mencionar varias cosas que me parecieron muy interesantes, que la entrada de Jesús en un asno tenía un significado también. Se decía que cuando un rey llegaba a una ciudad en caballo, quiere decir que venía en son de guerra, venía a pelear. Pero cuando entraba en un asno, quería decir que el rey venía en son de paz. Entonces,
Jesucristo es proclamado desde antes de su nacimiento como el príncipe de paz. Y Jesús no venía para echar fuera a los romanos, sino venía para traer paz al mundo, paz aún para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Muchos miles de años después podemos encontrar una gloriosa paz y una bendición en aquel que entró sobre un burrito aquel día, ¿verdad? También el Salmo 118, que ya leímos, este salmo mesiánico proclama: Señor, sálvanos, Señor, hosana, te rogamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que la profecía es que el pueblo clamaría al Mesías pidiendo salvación y bendiciendo al que venía en el nombre del Señor. Y esto es algo clave porque los 4 evangelistas, los 4 evangelios relatan que la gente hizo esta declaración. Vamos a mencionar durante la enseñanza algunas cuestiones que relata Marcos, otras cuestiones que relata Mateo, otras cuestiones que relata Lucas, otras que relata Juan. Pero el común denominador tiene que ver con la entrada de Jesús en un asno y la declaración del pueblo diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. No, esto no es una profecía, pero sí un precedente. El uso de las palmas y el uso de los mantos que iban poniendo delante del Señor tenían que ver con la recepción de un rey victorioso. Así que había una parcialidad de revelación en lo que el pueblo estaba haciendo, en lo que los discípulos mismos, dice que ellos iban poniendo sus mantos y después la gente empezó a poner sus mantos también, y entró el rey, ¿verdad?, en un asno, entró Jesús, y así había entrado también Jehú en Segundo de Reyes 9, este precedente bíblico de la costumbre de tender mantos delante de los reyes. Y aparte de esto, hay algo que yo nunca había notado, nunca me había puesto a ver el asunto. Pero hay otra profecía que se cumple del Salmo, si no mal recuerdo, es el Salmo 8 que Jesús mismo cita. Dice que Jesús después entró en el templo y algunos de los fariseos vinieron a decirle que la gente no declarara que bendito el que viene en el nombre del Señor otra vez. Y entonces Jesús les dice: no escucharon que la palabra de Dios dice en el Salmo 8 de los niños, de los que maman, glorificaste, alabanza, fundaste la fortaleza. Y dice versículos atrás que había niños que estaban declarando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dentro del templo dice los muchachos, dice en la Reina Valera 60, pero cuando ves la palabra en griego se refería a niños. Así que los niños igualmente empezaron a proclamar que había venido el Mesías. Sin embargo, hay otros aspectos muy impactantes que Jesús cumplió con este día. Recordemos que esta era la semana de la Pascua, en el pueblo judío conocido como el Pesaj. Era una semana que se empezaba a preparar el cordero que iba a ser sacrificado, ¿sí?, recordando que la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando el Señor liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Él instruyó para que se tomara un cordero por familia, ¿sí?, un cordero por familia, se sacrificara, la sangre se usara para marcar los dinteles y los postes de la casa, y de esa manera la muerte pasaría de largo y el pueblo de Israel al otro día fue liberado. Era una instrucción. Ellos tenían que vestirse de una manera como si fueran a viajar, tenían que estar listos como para viajar. Si la familia era muy pequeña, podían compartir el cordero con otra familia, pero idealmente tenía que ser un cordero por familia. Y hay varias cuestiones por ahí muy interesantes: los panes sin levadura, las hierbas que se consumían, que usted puede consultar en el Éxodo. Ahí fue donde el Señor instituyó el Pesaj o esta semana. Ahora, al pasar de los años se fueron poniendo algunas fechas, ¿verdad?, algunos lugares. Después el Señor, no en ese día, pero después en la ley, recordando el día que habían sido liberados, se empezó a poner algunas fechas. Y me pareció muy interesante, y por eso quiero compartir estos detalles de profecía y de significado con ustedes, porque esta semana, la semana del Pesaj, desde el principio de la semana se apartaban los corderos y se llevaban al templo para que fueran inspeccionados y finalmente
el día de la Pascua, eran sacrificados. Así que, como dije, Jesús lo que él hizo fue 100% intencional. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Jesús entra a Jerusalén el día 10 de Nisan. Por ahí hay unas fechas anotadas en el Evangelio de Juan que nos dicen que Jesús entra a Jerusalén, o la entrada triunfal a Jerusalén se da el 10 de Nisan. Y el día específico de la entrada triunfal tiene un significado muy especial, porque dentro del calendario de la Pascua, el día 10 de Nisan, según la ley de Moisés, era el día que la familia tenía que recibir al Cordero en su casa. Era el día que la familia tenía que seleccionar el Cordero, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 6. Ese Cordero entonces iba a ser guardado y examinado por 4 días hasta ser sacrificado en la tarde del día 14 del mes de Nisan, iniciando la Pascua. En otras palabras, el Padre presentó a su Hijo como el Cordero Pascual definitivo el mismo día que había sido señalado por él mismo en la ley. Otro detalle muy interesante es que Jesús, lo leímos ahí, entra desde el Monte de los Olivos. Así que Jesús entra desde el Monte de los Olivos. Todos los evangelios narran esta entrada triunfal, que Jesús venía desde Betfagé y Betania, ubicada en el Monte de los Olivos al este de Jerusalén. Mateo 21:1, Marcos 11:1 y Lucas 19:29 dice: cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Así que esto sitúa la ruta de Jesús entrando a la ciudad desde el este de la ciudad. La única puerta que da directamente del Monte de los Olivos hacia el templo era como un atajo, era una puerta donde la gente entraba directo al templo. Todas las demás puertas estaban un poquito más lejos, pero esta entrada específicamente llegaba directo al templo, ¿sí? La puerta oriental, también conocida como la puerta dorada. Esta puerta conecta directamente con la explanada del templo y es la más simbólicamente significativa, no solamente por lo que estaba pasando en ese momento, sino por la misma tradición cristiana y judía, ¿sí? Según el libro de Ezequiel, el Mesías va a entrar por la puerta oriental. Ahora, lo que los judíos hoy en día no saben o no quieren reconocer es que el Mesías ya entró por la puerta oriental. Él no va a entrar por la puerta oriental, Él ya entró por la puerta oriental. Así que Jesús estaba cumpliendo un montón de profecías aquí. No solamente la profecía de Zacarías, que vendría montado sobre un asno, no solamente la profecía de que los niños declararían, no solamente la profecía mesiánica del Salmo 118, sino que Él entra por la puerta que Ezequiel profetizó que entraría el Mesías. Ahora, hoy en día la puerta oriental está sellada, ¿sí? Esa es una representación de lo que pudo haber sido ese día. Pero ustedes se van a dar cuenta, hoy en día esa puerta está sellada, está cerrada completamente. Porque si no mal recuerdo, fue el Imperio Otomano que cuando estuvo atacando la ciudad de Jerusalén, escucharon que el libertador entraría por la puerta oriental. Y entonces dijeron: ok, pues si su libertador va a entrar por ahí, se la cerramos. Porque el mismo pueblo de Israel todavía está esperando que el día que el Mesías se manifieste, entonces esa puerta se va a romper. Porque la profecía de Ezequiel también dice que va a temblar y que el monte de los olivos se va a partir. Entonces ellos mismos están esperando. Pero otra vez les vuelvo a decir, lo que no pudieron reconocer es que el Mesías ya atravesó la puerta oriental. Durante la Pascua judía, cada familia debía presentar un cordero sin defecto para el sacrificio. Y ahora escuche bien, según la tradición, los corderos que iban a ser sacrificados en el templo eran llevados, ¿por dónde cree? Por la puerta oriental. Los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua entraban por la puerta oriental. Así que
Dios no solamente estableció el día que los corderos entraban a Jerusalén para enviar al Cordero de Dios a entrar a Jerusalén, sino que el Cordero entró por la puerta donde entraría el libertador de Israel, pero entró como un cordero. No como un cordero que cubre el pecado, sino como un cordero que quita el pecado del mundo. Así que los corderos que iban a ser sacrificados en el templo eran llevados a Jerusalén a través de la puerta oriental, por la misma ruta y por la misma puerta donde se llevaban los corderos a morir. Es decir, Jesús entró como el Cordero de Dios al templo por la misma puerta que los corderos físicos, cumpliendo la figura literal y espiritual. Era imposible ignorar el hecho de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Juan dice que ellos mismos, los discípulos, reconocieron todas estas señales y todas estas profecías hasta que Jesús ascendió a los cielos. Y muchos, tristemente, hasta el día de hoy, muchos nunca pudieron entender y nunca pudieron reconocer que Jesús era el Mesías. Ahora, hay varias personas presentes aquí. ¿Quiénes estaban en la recepción de la entrada triunfal? Bueno, primero, había muchos judíos y creyentes de todas las naciones. Era una fecha importante. El Pesaj se celebraría la salida de Egipto del pueblo de Israel, y la gente venía de todos lados para estar en Jerusalén en esos días. De hecho, estaba leyendo apenas que parece que un dato estimado es que se sacrificaban alrededor de entre 250,000 y 350,000 corderos durante el Pesaj. Así que la gente que había escuchado de Jesús y gente que no, estaban ahí en Jerusalén. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en el relato de Mateo nos dice que algunos no saben qué está pasando. Algunos en la ciudad escuchan la conmoción y preguntan y le dicen a otros: oye, ¿qué está pasando? Y ellos dicen nada más: es Jesús el profeta de Nazaret. Esto es bien importante, este detalle es bien importante, no lo olvide, por favor. La respuesta del pueblo es Jesús el profeta de Nazaret. También se encontraban los discípulos, sus seguidores y discípulos, los que venían con él. Son de los primeros en declarar las alabanzas. Dice aquí Lucas en el versículo 37 que los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Así que ellos empezaron al hacer la declaración profética: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el tercer grupo que estaba ahí es el grupo de los fariseos. Ellos tienen dos reacciones de acuerdo a los evangelios. Una la voy a mencionar ahorita y la otra la voy a dejar para el final. La primera reacción de los fariseos es querer callar al pueblo, las voces de la fiesta y las voces de la celebración. Vemos aquí en el pasaje de Lucas que leímos que en el versículo 39 dice que le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, cállalos, no les permitas hacer esta declaración. Y Jesús hace esta respuesta: yo les digo que si ellos se callan, las piedras van a clamar. Repréndelos, te están proclamando el Mesías, cállalos, hacen mucho ruido. No queremos que los que no te conozcan, te conozcan, que los que no te conocen, te conozcan. ¿Cómo podemos entonces, con todos estos elementos que hemos mencionado, ¿qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas esta mañana? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? Déjame decirte, mi amado hermano, que la clave y el centro, el punto central para esta mañana es esto: que tú reconozcas a Jesús, que conozcas el tiempo de su visitación y que conozcas y reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Número uno, entonces, tenemos que cuidarnos de las emociones. Un encuentro emocional tiene fecha de caducidad. Debemos cuidarnos de las emociones. En el versículo 42 de Lucas, Jesús dice: si tú conocieses
Si te dieras cuenta. Hay otro pasaje donde Jesús va subiendo a Jerusalén y dice: Jerusalén, tú que matas los profetas, ojalá reconocieras el tiempo de tu visita. Ojalá pudieras darte cuenta quién es el que está aquí. Y ahí en el versículo 42 de hecho dice que están cubiertos tus ojos. Así que debemos cuidarnos de las emociones, porque a veces la emoción es contagiosa. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Pues porque yo mismo se los he dicho aquí, hermanos. Qué fácil es orar cuando oramos todos juntos, ¿no? Difícil es orar mañana temprano, solitos, con frío, con sueño, desvelados, cansados. Ahí es difícil. Ahorita si decimos vamos a orar, no hombre, empezamos y el fuego viene y andamos y échenme al diablo, ¿verdad? Ahorita nos arreglamos. No hombre, nos ponemos bravos cuando estamos juntos. Es bueno. Las emociones contagian. Cuando vemos a la gente alrededor de nosotros danzar, nos dan ganas de danzar. Cuando vemos que el otro grita, yo quiero gritar. Cuando vemos que los muchachos corren, ahí vamos corriendo. Cuando vemos que alguien levanta las manos, yo también las quiero levantar. Es algo contagioso. Pero no podemos basar nuestra fe en las emociones. Y no tenemos una relación con Dios a través de las emociones. ¿Por qué? Porque entonces el día que no lo sientas es el día que te alejas. Yo se los dije apenas. Si las emociones están en el trono de nuestro corazón, entonces las emociones rigen. ¿Qué hacemos? Hoy me siento mal, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy me siento triste, hoy me siento cansado. Hoy no voy a estar, hoy no voy a orar. Hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro. Si Cristo está, no basamos en nuestras emociones, sino en lo que Dios dicta para nosotros. Así que entonces tenemos que cuidarnos de las emociones, porque los mismos que estaban con las palmas, los mismos que estaban con los mantos, los mismos que estaban diciendo Hosana, los mismos que estaban clamando bendito el que viene en el nombre del Señor, son los mismos que estaban gritando crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque del domingo al viernes ya se había pasado la emoción. Es más, todavía Jesús se metió a desbaratar el templo, a voltear las mesas de los cambistas, a repartir látigo izquierda y derecha. Y entonces dijeron, no, pues igual y no era. Y se pasó la emoción. Y como se pasó la emoción, no hubo una revelación, no hubo un entendimiento. El viernes la emoción o lo que estaba el pueblo clamando era crucifíquenlo. Y entonces en la emoción y en el calor, pues crucifíquenlo. Emociones sin revelación. Tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Que no sean las emociones lo que gobierne. O decir, por ejemplo, ay, hoy como que no, hoy no lloré, no estuvo bueno el culto. Hoy no caí. Hoy no me sacudí. No, hermanos, cuidémonos de las emociones. ¿Por qué? Yo creo que Dios está aquí. Algunos lo sienten, otros tal vez no. Eso no quiere decir que Dios no esté aquí, porque Él es fiel. Amén. Y Él dijo que donde hubieran 2 o 3, ahí va a estar Él. Entonces, desde que entraron los primeros y doblaron su rodilla aquí, el Señor estaba aquí. Tú entraste, estuviste afuera tomando cafecito, desayunando, gloria a Dios, es parte de la casa del Señor. No quiere decir que Dios no estuviera ahí tampoco. Dios está aquí. No se basa en nuestras emociones, se basa en nuestra fe a su palabra. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, porque podríamos entonces pasar de alabar a Dios a darle la espalda por una emoción. Hay que tener mucho cuidado. Número 2, la misma gente de la ciudad que estaba dejando llevar por el momento,
pregunta acerca de Jesús. O sea, puede haber emociones y no sabes ni qué está pasando. Ah, sí, yo voy a sacar las palmas, voy a ir y bendito el que viene en el nombre del Señor, ja, 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 ¿verdad que sí? Sí, Hosana, Hosana, como relajo. Y no sabes ni quién es, no sabes ni qué está pasando. Por eso en Mateo la gente pregunta, oye, ¿por qué tanto alboroto? Es Jesús el profeta. Es Jesús el profeta. ¿Quién es este? Mateo 21:11. ¿Quién es este? Es Jesús el profeta de Nazaret. Esta gente tiene una revelación incompleta. Reconocen una autoridad espiritual en Jesús, pero no saben cuál es. Y están erróneos en su revelación. Están erróneos como aquellos hombres en el camino a Emaús, cuando Jesús se une a ellos y les dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Ay, pues tal vez tú eres el único, le dice. Tal vez tú eres el único que no sabe qué está pasando. Mataron a Jesús, un profeta de Dios que hacía maravillas. Esa era su limitación. Esa era su limitación. No conocían a Jesús, solamente sabían lo que había hecho y sabían lo que se decía de él. Lo vimos hace un par de semanas cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Eres un profeta o eres Juan el Bautista resucitado? Una revelación incompleta. Había otro grupo, los discípulos, que lo habían abandonado. Habían visto milagros, habían predicado. En Juan 6, versículos 66 y 67 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, en ambos casos, tanto en Juan 6 como cuando Jesús está confrontando a sus discípulos y preguntándoles acerca de quién dice la gente que soy, es Pedro en ambas ocasiones en el que hace una declaración de la deidad de Dios. Y eso es lo que tú y yo quiero que comprendamos esta mañana, mi amado hermano. Tú y yo no venimos a ver al profeta que viene, venimos a ver al rey que viene. Venimos a ver al Hijo de Dios. Venimos a encontrarnos con Cristo, el Dios mismo. No venimos a escuchar las palabras de un profeta, venimos a escuchar las palabras del Hijo de Dios. Amén. De Dios mismo. Así que Pedro en Mateo 16, cuando Jesús les dice, ¿qué? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Eres Juan el Bautista? Otros dicen que eres un profeta, Isaías o Jeremías o quien sea. Y Jesús dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una revelación en el corazón de Pedro. De hecho, Jesús lo alaba, ¿no? Y le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Hay algo divino. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús no puede venir a través de la carne y la sangre. La revelación de Jesús tiene que venir de Dios mismo. Por eso nosotros oramos, Señor, revélame a Jesús. Déjame conocerte, Jesús. Déjame hablar contigo todos los días. Déjame caminar contigo. Déjame entender lo que tú quieres enseñarme. Muéstrate a mi vida, Señor Jesús. Yo quiero conocerte. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos hacer, mi amado hermano, tristemente. Ojalá que así fuera. Pero no puedo yo revelarte a Jesús a través de una predicación. Yo puedo darte la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que revele a Jesús en tu vida. Porque tú puedes venir cada 8 días, te puedes saber las canciones, puedes dejarte llevar por la emoción. Pues más, puede ser que seas el fariseo que dice, ay, ojalá le bajaran tantito, andan muy locos esta mañana, estos chamacos ya me pisaron, pasaron corriendo aquí, este está gritando muy fuerte, el otro está dando vueltas. Y puede ser que haya alguno que otro fariseo por ahí enojado por el desorden. Puede ser que seas parte de los discípulos que vieron, que predicaron, pero no tuvieron la revelación, no tuvieron el entendimiento. Pero mi oración para ti esta mañana es que tú y yo podamos encontrarnos con Cristo, de manera que cuando alguien te pregunte quién es Jesús, tú puedas decir como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Tengo un entendimiento de que no vengo a seguir una religión, no vengo a seguir una serie de reglas, vengo a seguir al Hijo de Dios, vengo a conocerlo a Él. La segunda parte, cuando los discípulos están abandonando a Jesús y Jesús se voltea. Yo no sé si había frustración en ese momento en su corazón cuando dice que otros discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo no sé qué pasó por la mente de Jesús. No sé si pasó por un momento de esos de no puede ser, ya estoy cansado, ¿verdad? Y se voltea con los 12 y le dice, bueno, ¿ustedes también se van a ir o no? Y Pedro dice, Señor,
¿A dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y dice el versículo 69, y nosotros hemos creído, y escuche, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el pueblo se dejó llevar por sus emociones. Es peligroso, es peligroso. Tú y yo tenemos que tener una revelación. Los discípulos que habían visto señales y milagros lo dejaron. Amado, aún lo sobrenatural no es suficiente para arraigarnos a la fe. Fuiste sano esta mañana, gloria a Dios. Pero nunca se me olvida el testimonio del pastor Jacobo, de aquel hombre ciego. Estaba la campaña de milagros, ¿no se acuerdan de esa historia? Que habían invitado a una persona y que finalmente no fue, y bueno, se repartieron en las filas de oración, y dice que había un muchacho ciego y que él dijo: ay, ojalá no. Yo oro por los de gripa y por los de dolor de cabeza. Y le tocó el muchacho ciego. Cuando llegó le preguntaron que qué tenía, dijo que no veía de un ojo, pero y del otro veía mal. Entonces el pastor puso las dos manos sobre ese hombre, ese joven. Dice que declaró sanidad sobre él, pero que no le quitó la mano del que no veía, le quitó la mano del que veía mal nada más. Y que le dijo: ¿cómo ves? Veo bien. Y que cuando le quitó la mano del otro ojo, el muchacho había recibido la vista en ese ojo. Que hubo gritos, que hubo, la familia estaba como loca, la fiesta, la celebración. Pero el pastor Jacobo termina esa historia así: es la última vez que lo vimos. Y él dice: ahora hay un pecador que ve. Porque los milagros y las señales no son suficientes. ¿Las anhelamos? Sí. Me encanta ver milagros, me encanta ver sanidades. Pero de los 10 leprosos solamente uno regresó. ¿Y los ciegos? ¿Y los cojos que fueron sanados? ¿Y aquel que escupió en el lodo y fue a lavarse y tuvo revelación? ¿Y el cojo que descendió del techo? ¿Y los 5,000 que fueron alimentados? Bueno, 5,000 hombres más mujeres y niños que fueron alimentados en el monte. ¿Dónde estaban? ¿Por qué? Porque aún lo sobrenatural no es suficiente para que tu fe se arraigue en Jesús. Los mismos magos de Egipto copiaron lo que Moisés hacía con la vara, hasta que ya no pudieron más, demostrando que Dios tiene todavía mucho más poder. Amén. Pero lo sobrenatural no es suficiente para una revelación, solamente Dios. Los fariseos no reconocieron la visita del Mesías por estar atados a tradiciones. Los fariseos estaban más preocupados por cómo se verían o por lo que otros pensarían. Estaban más preocupados por la ley y su cumplimiento, y eso no los dejó ver al Mesías. Así que debemos tener cuidado de que no estemos cegados con nuestra propia justicia, como para no darnos cuenta de lo que Dios está haciendo. Todo este tiempo, de unos meses para acá, yo les dije una palabra que Dios me dio a principios de año: yo quiero hacer algo nuevo. ¿Se acuerdan? Yo quiero hacer algo nuevo. Yo quiero hacer algo nuevo. ¿Y sabe cuál es mi temor? No reconocerlo. O que yo esté tan preocupado como los fariseos por cómo nos vamos a ver y que no llegue. O que pase y no nos demos cuenta. ¿Qué tan dispuestos estamos a lo nuevo del Señor? ¿Qué tan listos podemos estar? Lucas dice ahí en el versículo 39 que los fariseos le dijeron: Señor, reprende a tus discípulos. Y Jesús dice: si ellos callan, las piedras claman. Y hay una declaración en una canción que me gusta muchísimo y que la hago constantemente, y es esta: yo no voy a dejar que ninguna piedra tome mi lugar. Si yo callo, una piedra va a clamar. Yo no me voy a callar.
Yo no quiero que las piedras clamen en mi lugar. Yo quiero ser quien proclame la venida del Señor. Quisieron entonces callar el mover que Dios traía y la revelación de Jesús en ese momento, pero no podemos dejar que ninguna piedra tome nuestro lugar. Amén. Les dije que iba a dejar la segunda reacción de los fariseos para el final, y es esta. En Juan capítulo 12, versículo 19, los fariseos habían estado intentando, maquinando, engañando a la gente, confrontando a Jesús, engañando a las personas. Y en el versículo de Juan capítulo 12, versículo 19, hay una frustración en los fariseos que dicen: nada nos funciona, miren, el mundo se va tras él. ¿Qué declaración tan profética estaban teniendo estos fariseos en ese momento? El mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Por qué? Amado hermano, si tú no te callas y no dejas que las piedras tomen tu lugar, y cuando tú empiezas a declarar las maravillas de Dios, como dice Lucas 19:37, que comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, empezaron a clamar, entonces todos los que están alrededor de ti van a querer seguir a Jesús. Porque van a escuchar de tu boca lo que Jesús hizo por ti. Van a escuchar de tu boca las maravillas, los milagros, las señales. Lo que más anhelamos, mis amados hermanos, es que haya una revelación de Jesús. Que podamos reconocer la venida del Rey. Que podamos reconocer que el Rey ya viene. Que el Rey vino, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a volver a venir. No vino ayer, como algunos habían dicho, ¿no? Algunos habían hecho cuentas diciendo: arreglen todo porque el 12, el día y la hora nadie la sabe, mi amado hermano. Estemos listos para que venga hoy. Estemos listos para que venga mañana. Estemos listos para que venga el martes, el miércoles, el jueves. Vivamos listos y no cesemos de proclamar que Jesucristo viene. No cesemos de proclamar el evangelio. No cesemos de proclamar las maravillas que Jesús ha hecho por nosotros. Pero antes de cualquier cosa, mi amado hermano, tenemos que estar seguros, tú y yo, de que lo conocemos, de que no es una emoción para nosotros, de que no es una serie de reglas como lo era para los fariseos, que la ley, ellos decían: Dios dio la ley y de ahí no podemos salirnos, ahí está ya. Y Jesús dijo: yo no vengo para romper la ley, yo vengo para cumplir la ley. Y no lo pudieron ver, no se pudieron dar cuenta. La iglesia debe tener un encuentro profundo con Cristo, debe conocerlo y entender que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Creer con todo nuestro corazón, como dice la palabra, que el Padre lo levantó de los muertos. Y de ahí alabarlo y proclamar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra voz, para que otros lo conozcan. Y ojalá que llegue el día que alguien diga: miren, Cuernavaca se va tras él, Temisco se va tras él, Jutepec se va tras él. Que haya un avivamiento tan grande en medio de nosotros primero, mi amado hermano, de ti y de mí, con una revelación clara de quién es Jesús, de manera que las demás personas alrededor de nosotros puedan darse cuenta que hay una verdad, que hay un impacto espiritual que está pasando en nuestra ciudad, y que muchos se puedan arrepentir de sus pecados, que muchos puedan confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y que en un par de meses podamos decir: la ciudad entera va tras él. La ciudad entera va tras él. Esta es una semana donde cristianos y no cristianos, aún creyentes y no creyentes, detienen su tiempo para recordar que hace más de 2000 años el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue crucificado, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres predicar la salvación? Predica a Jesús. ¿Quieres predicar a Jesús? Conócelo. Pídele al Padre: Señor,
muéstrame, enséñame a conocerte. Cierren sus ojos y hagamos esa oración juntos. Padre, enséñame, Espíritu Santo, revélame a Jesús. Lo quiero conocer, te quiero conocer, Jesús. Quiero estar en tu presencia, quiero caminar contigo. Quiero poder, Señor, que mi fe no esté basada en emociones, que mi fe no esté basada en reglas. Señor, perdónanos si hemos tenido actitudes, Dios, aún para callar a los que están en el fuego, Dios. Señor, perdónanos y aviva nuestros propios corazones. Aviva nuestros propios corazones. Te queremos conocer, Señor. Queremos estar contigo. Y mientras la iglesia está orando y estamos diciendo, Señor, muéstrate a mí, te quiero conocer. Estemos orando así, iglesia, te quiero conocer. Yo quiero hablar a los que hoy están aquí por primera vez, o tal vez han venido varias veces pero no le han entregado su corazón a Jesús. No saben si al morir van a ir al cielo o al infierno. Hay una bendición que Jesús ganó para ti, que es la vida eterna. Por eso, si en esta mañana tú estás en este lugar y dices, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero que Él perdone mis pecados y estar seguro de la vida eterna, este es el primer paso para reconocerlo, para caminar con Él. Así que yo quiero guiarte en una oración. Y si hay alguien que está aquí y quiere entregar su vida a Cristo, por favor, haga esta oración conmigo y entréguele su corazón a Jesús. Digan conmigo, Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Ven, vive en mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración en esta mañana por primera vez, por favor levánteme su mano. Queremos orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la salvación. Oramos, Dios, esta mañana que haya una revelación de Jesús en ellos, que haya un entendimiento de Jesús en ellos. Padre, que te puedan conocer a través de Jesús. Espíritu Santo, llénales esta mañana. Espíritu Santo, llénales. Transforma sus vidas. Transforma, Dios, su interior completamente desde lo profundo de su espíritu, Dios. Dales tu presencia, Señor, constante en ellos. Manifiéstate en ellos, Dios. Oramos, Dios, que tu Espíritu Santo les llene y les ministre. Que vengan a libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denles un aplauso de bienvenida, por favor.